Bien. Adelante, ¿Quiere adelante con quiere el grabar? orden. Bueno, grabamos entonces, listo. Vamos a comenzar con este ciclo de la puerta número 7 de varias clases. Hoy nos está ocupando el primer capítulo, ¿no es cierto?, de este estudio, de esta séptima puerta, y la introducción. Vamos a empezar por introducirnos al tema, y acá vamos a hablar de un tema fundamental para el monoteísmo, ¿no? Que es el tema de la recompensa y la sanción de parte del Creador al ser humano. El Eterno recompensa lo bueno que hacemos y sanciona lo malo, eh, pero siempre de manera correctiva, ¿no? Hablamos de sanciones correctivas, disciplinarias correctivas, no con una finalidad destructiva, ¿no? Siempre el creador que sanciona es para corregir el camino de la persona que se está desviando, que está errando, y obviamente dentro de esto vemos lo que es la teshuvá. La teshuvá ocupa un lugar fundamental porque es la posibilidad de rectificar, de convertir lo malo en bueno. Digamos, lo malo que hacemos, darlo vuelta, ¿no? Y transformarlo en un bien, hacer lo bueno a partir de algo malo al arrepentirnos, ¿no? Y volvernos de ese camino equivocado. Entonces, el principio número 11 de Maimónides, lo de los 13 principios del monoteísmo, justamente señala esta verdad y dice que el creador recompensa a o a quien obedece sus leyes y sanciona a quien las transgrede. Dice, reza así de esta forma: yo tengo la convicción certera que el creador, bendito sea su nombre, imparte el bien con justicia, retribuyendo con estricta justicia, recompensando y sancionando de acuerdo a las acciones. O sea, que acá hablamos de la justicia divina que existe, que aunque algunos no lo puedan ver, está, que tarde o temprano llega la justicia para cada ser humano, ¿no? Recompensa lo bueno y sanciona lo malo. Así es la justicia divina. A esto se refiere lo que está escrito en Shemot, en Éxodo 32:32. Dice, y ahora absuelve su causa, de lo contrario, bórrame de tu libro, decía Moshe cuando subió a abogar delante del Creador por el pueblo judío. A lo que le responde el Creador a Moshe: aquel que haya transgredido contra mí, habré de borrarlo del libro. ¿Mm? Esto nos comprueba que el Creador sabe, conoce, como habíamos visto en principios anteriores, aquel que transgrede, o sea, conoce los pensamientos y las acciones del ser humano. Entonces el Creador sabe, conoce quién es el que transgrede y quién le es fiel, justamente para poderlo recompensar o sancionar, ¿no? De acuerdo a sus acciones. Entonces, como el Creador es el único que puede juzgar, acá nos excluye a todos, nadie está en papel de juez, nadie debe estar a adjudicarse una tarea de juez ante los demás, sino se debe juzgarse a sí mismo. Eso sí, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos para mejorar. No tampoco para ser duro y por nosotros mismos de una manera realmente rigurosa. Hablamos de un juicio misericordioso con uno mismo, pero con la finalidad de mejorarnos. Pero no estar mirando al otro y juzgando al otro. Eso no lo debemos hacer nunca. El único que tiene la capacidad, la facultad y la tarea de juzgar es el Creador. El que lo puede hacer es él porque él conoce todo absolutamente. Entonces es quien está facultado realmente para recompensar y sancionar a cada persona. Estas recompensas y sanciones tienen lugar durante y después de la vida en el mundo presente, según su sabiduría ilimitada. O sea que Él es quien permanentemente supervisa absolutamente todo lo que está sucediendo. ¿Mm? O sea, acá hablamos justamente del juicio al prójimo, ¿no? De no se debe hacer esto y solamente el creador lo hace, aunque también, obviamente, está después un tribunal humano facultado de jueces para juzgar acciones concretas que van en contra de la ley moral, natural, la ley que se sanciona, ¿no es cierto?, en las naciones. Pero eso es otro tema. Acá hablamos del día a día, ante las acciones del prójimo, no tenemos que estar nunca tomando esa actitud de juez, sino que el que juzga es el creador. Y cuando hablamos de Torah es para aprender primeramente nosotros, ¿sí? No para usar la Torah para juzgar la vida de los demás.
¿sí? Cada uno debe buscar su propia autosuperación, nada más. Y si alguien nos pide que le compartamos Torá, en buena hora, es lo mejor que podemos hacer. Pero cada uno es responsable y consciente de sus propias acciones. Entonces, aunque la mente humana no esté a la altura de entender la justicia divina, esta existe. Perdón, a la recompensa mayor, indudablemente se trata del mundo venidero para los justos, y la peor de las sanciones, que es la aniquilación del alma para los malvados, después de la vida, ¿no? De esta vida, hablamos justamente de que también hay una justicia final, ¿no es cierto?, definitiva después de esta vida. No solamente aquí en este mundo, sino que también hay una justicia final, hablamos de lo más grande, ¿no?, lo definitivo, que es después del juicio que viene después de la vida, ¿no? Entonces, los actos de los seres humanos dependen únicamente de él. Si quiere lo hace, si no quiere no lo hace, o sea que hay libre albedrío, que eso también lo vamos a ver dentro de lo que es esta puerta, el libre albedrío, sin nada que lo destine ni lo obligue al respecto. O sea, nadie viene destinado a ser ni bueno ni malo, y la persona misma es la que tiene que tomar sus propias decisiones de hacer o no hacer. Y todos estamos con la misma posibilidad. ¿Mm? Por lo tanto, es apropiado recomendar al ser humano lo que dice justamente la Torá en Devarim, de Deuteronomio, capítulo 30, versículo del 15 al 19, que dice, observa, presta atención, observa, he puesto hoy delante de ti la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Y finalmente dice, y escogerás la vida. O sea que en definitiva es el ser humano el que escoge, el que decide hacer el bien o hacer el mal. Nadie lo obliga, nadie lo presiona, no viene ya configurado para hacer una cosa o la otra. Tiene la total facultad de decidir hacer lo bueno o lo malo por sí mismo. Bien, esto es lo que nos habla este principio de recompensa y sanción como una introducción a todo este tema que vamos a hablar en esta puerta número 7, que es el tema fundamental y principal y que se corresponde, como vimos, a uno de los principios del monoteísmo, que en este caso es el principio número 11. Después vamos a ver los otros dos principios que siguen, que también tienen que ver con la recompensa y la sanción, aunque después de esta vida, o en el tiempo del mundo venidero, digámoslo así, que tiene que ver con la resurrección de los difuntos y la venida del Mashiach, ¿no? Eso también tiene que ver con la recompensa y la sanción. Está dentro de lo que es el contexto de la recompensa y la sanción del ser humano, ¿no? Bien, ahora vamos a comenzar a hablar de la Teshuvah. La Teshuvah es una palabra hebrea, obvio, que significa retorno. ¿M? Es el retorno al Creador con arrepentimiento, de haber hecho lo que se hizo mal, digamos. Entonces, es el retornar al Creador, es decir, uno se aleja del Creador por libre albedrío, por supuesto, como vimos, se da cuenta, se arrepiente, se da cuenta que hizo lo malo, se arrepiente y retorna y vuelve de donde cayó, digamos. Vuelve, deja de hacer lo malo, vuelve hacia donde venía, que sería lo bueno, porque todos venimos del Creador, digamos, Él nos creó, nos puso en este mundo puros, nos puso con un alma pura, ¿no? Entonces volver a lo que somos, volver a la esencia es la pureza, el alma ya vino para hacer la voluntad del Creador, el alma está hecha para eso, la persona está hecha para eso, para hacer la voluntad del Creador. Cuando la persona se aparta de eso, se aparta de su esencia, se aparta de lo que realmente es y deja de ser lo que es para convertirse en otra cosa extraña, digamos, ¿no? Entonces justamente es volver a la esencia, es volver de donde uno cayó, y hacer totalmente lo opuesto a lo que hizo mal, ¿no? Comenzar a hacer el bien de ahí en adelante, rectificar el error, enmendar la falta, etcétera. Eso lo vamos a ver en las clases siguientes. Entonces, toda persona está obligada a recordar y examinar frecuentemente sus acciones. Es una tarea que uno debería hacer permanentemente, ¿no? La autoevaluación personal, la autoevaluación. Y a hacer un examen justamente de conciencia sincero sobre si ha actuado de manera correcta y apropiada ante los ojos del Creador, ¿no? Yo diría que cada vez que termina el día uno debería analizar un poco las acciones y las decisiones que tomó en el día, etcétera.
Si una persona descubre que ha transgredido la voluntad divina en alguno de los 7 preceptos universales, por lo tanto hay que saber también y conocer y estudiar los 7 preceptos universales, los cuales el noágide está obligado a cumplir, o que ha errado en su conducta o en cualquier otro asunto de que la lógica y la moral lo esté obligando a cumplir, debe arrepentirse sinceramente y corregir su camino y su conducta. ¿Mm? Debe comprometerse a actuar de manera correcta en el futuro y a no transgredir ninguno de los 7 preceptos que el Creador le dio a la humanidad. ¿Mm? En este sentido, una persona penitente, una persona retornante, digámoslo así, el Baal Teshuvá, el retornante, aquel que regresa, ¿no? Se arrepiente y vuelve al Creador y a la voluntad del Creador, a hacer la voluntad del Creador, es aquella que cambia su forma de ser para comenzar a retomar el servicio al Creador como es debido. En este proceso debe pedirle sinceramente al Creador que lo perdone por sus errores pasados, y este acto de volver al camino de la rectitud se le llama Teshuvah, que significa justamente esto, es regresar o retornar al Creador y a su voluntad. Nadie debe creer que sus acciones pasadas están completamente cerradas ante el Creador, o sea que ya no se puede hacer nada con lo que se hizo en el pasado. No, lo que lo llevaría justamente a la falsa conclusión de que por haber transgredido le es imposible ser ahora una persona piadosa, una persona recta a los ojos del Creador. O sea, nadie debe, Dios libre, pensar esto de que hice tal cosa y no hay perdón para mí. O lo que es peor, a veces uno llega a esa actitud tan soberbia, ¿no? De decir, no me puedo perdonar lo que hice. El Creador perdona cuando uno se arrepiente de verdad, y también tenemos que hacerlo nosotros con nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo cuando el Creador lo hace, ¿no? Entonces, bueno, eso también es otra cosa que se desprende de esto, del perdonar, ¿no? Algo que hemos hecho mal en el pasado. Entonces, esto no es cierto porque el Creador es misericordioso y bondadoso y espera el retorno de los que transgreden. Y espera también la rectificación de sus caminos cerrados. Cuando alguien transgrede y se arrepiente sinceramente, abandona sus malos caminos y acepta el yugo del reinado del Eterno, y se compromete a observar lo que Él ha mandado, a hacer su voluntad, que eso significa aceptar el yugo o asumir el yugo del Creador, el yugo de los preceptos, comprometerse a cumplir con él, lo que Él nos manda, la ley, el Creador lo recibe con los brazos abiertos. O sea, el Creador nos recibe, pero tiene que haber en nosotros una decisión y una actitud correspondiente, ¿no? De volver, de estar dispuesto a dejar lo malo, de estar dispuesto a comprometerse a hacer totalmente lo opuesto, o sea, hacer lo bueno, y el Creador nos va a recibir siempre, absolutamente siempre, con los brazos abiertos. Lo perdona por las transgresiones de las que se ha arrepentido, no perdona obviamente aquello de lo cual uno no se arrepiente. Primero tenemos que realmente arrepentirnos de verdad y mostrar ese arrepentimiento con acciones concretas. Él perdona a aquel realmente que se arrepiente y no lo sanciona más por los errores del pasado de los que se ha arrepentido. ¿Mm? Entonces nosotros, digamos, nos libramos de la sanción porque hemos corregido. ¿Cómo nos va a sancionar, a castigar por algo que ya lo hemos corregido, lo hemos logrado corregir? Si la finalidad de todo es eso, la finalidad es que nos corrijamos, es que mejoremos. Se ha logrado eso antes y bueno, el creador dice ya no hace falta sanción porque la persona ya ha enmendado, ya ha corregido, ya ha hecho sus restituciones si hubo falta del mal que hizo a los demás, etcétera. Entonces la seria consideración acerca de las grandes cosas que se pueden lograr mediante la teshuvá puede llevar a una persona a un amor sincero por el creador y a un anhelo profundo por apegarse a él aún más. Porque claro, imagínense cuando uno se da cuenta que el Creador nos perdona, que no nos sanciona, no nos destruye ante cada falta que cometemos, sino que nos espera que nos arrepintamos y nos da vida, ¿no es cierto? Y salud para que podamos lograrlo, es una gran bondad. Y cuando uno reflexiona en esta gran bondad que hace que el Creador tenga paciencia y no nos castigue, no nos sancione, el amor hacia Él crece, porque vemos su amor, porque esta espera, a pesar de que hemos hecho cosas terribles que mereceríamos
la destrucción a veces inmediata, ahí vemos realmente el amor del Creador, su bondad para con nosotros, y justamente el amor de nosotros hacia Él crece aún más. Entonces el Eterno crea a la humanidad y a cada persona en particular, y Él conoce las características de las personas en general y también conoce las características de cada persona en particular. Entonces, como todo en su creación, fue su voluntad infundir la inclinación al mal en el ser humano. Asimismo, la capacidad de transgredir las leyes, ya sea por tentación o sea por descuido personal. Y eso está arraigado justamente esto en el intelecto, en las emociones y en las acciones de la persona. O sea, esta inclinación al mal está tan arraigada, la persona, o sea que la persona puede llegar a hacerlo perfectamente. Todos tenemos esta situación con la cual lidiar, y él lo puso en el ser humano. Claramente, esto forma parte de la naturaleza que el Creador nos ha dado. Si bien el Yeser Hará no es parte nuestra, nosotros no somos el Yeser Hará, no somos nosotros la inclinación al mal, tenemos una inclinación al mal que ha sido puesta como pegada a nuestra alma, digamos, a nuestra esencia, pero que no es nuestra esencia, para que podamos tener libre albedrío en esta experiencia terrenal de la vida que tenemos cotidianamente. Por lo tanto, él mismo le da a la persona la capacidad y la fuerza también para corregirse y para enmendarse mediante la teshuvá, como se relata en numerosos pasajes de la Biblia hebrea, tanto para judíos como para no ágitas. O sea que así como Dios nos dio la inclinación al mal, también nos da la capacidad y la fuerza para corregirlo, cuando nos arrepentamos después de haber caído. ¿Mm? Así que tengámoslo en cuenta. No solo tenemos la inclinación al mal, sino que tenemos el antídoto también con nosotros. Obviamente, este antídoto, como lo han enseñado los sabios también, tiene más que ver con justamente el estudio de la Torá. Por eso es tan importante fortalecer el alma, para que el alma, para hacer la voluntad del alma, que el alma justamente es la inclinación al bien, es aquello que nos dice, como es una chispa divina, nos dice lo que tenemos que hacer el alma, y muchas veces no la escuchamos. Pero el alma siempre nos dice lo que tenemos que hacer bien, lo bueno que tenemos que hacer, lo correcto. Y para fortalecer el alma, que el alma tenga fuerza y la voz del alma tenga más fuerza, hay que estudiar Torah, por supuesto. Justamente como se relata en numerosos pasajes de la Biblia hebrea, dijimos tanto para judíos como para no ágiles. La teshuvá no es solo para el judío, la teshuvá es para todo el mundo. Vamos a ver que empieza desde que fue creado el hombre. La teshuvá fue creada antes del mundo, ¿m? Por el creador, porque ya sabía que al darle libre albedrío, el ser humano iba en algún momento a caer. Nadie debe pensar que el Eterno está conspirando contra él, como pensando que tiene una animosidad contra uno. Sí, me está mandando esto para que yo caiga, para que yo no pueda seguir adelante. No, nunca él quiere lo contrario. Lo que pasa es que para que uno crezca, para que uno se desarrolle, tiene que tener justamente resistencias que vencer. Debe tener un entrenador. En este caso, la inclinación al mal es nuestro entrenador. Es aquel que nos genera continuamente desafíos para superar, ¿no? Y nosotros tenemos que esforzarnos para hacer lo bueno y no hacer lo malo. Ahí es donde nosotros nos vamos ejercitando. O sea, al contrario, el creador ama toda la creación y cada ser fue creado para su gloria. ¿Mm? O sea, el ser humano está creado para hacer lo bueno, no para hacer lo malo, pero le da libre albedrío para que lo haga por su propia iniciativa y por su propia decisión, ¿no? No vino programado como un robot el ser humano al mundo, como en el caso de los ángeles. Los ángeles tienen una elevación X, pero ahí van a quedar siempre porque ya fueron creados de esa manera. Pero el ser humano es increíble las alturas que puede llegar por su propia decisión, aún superando los ángeles, ¿no? Así que, así como tenemos esta situación vulnerable y difícil, si lo vencemos con la ayuda del Creador y con las herramientas que Él nos ha dado, podemos llegar a alturas increíbles. Entonces, si no nos deseara, no nos crearía a cada instante. Si el Creador no nos deseara, no nos quisiera, no nos daría vida a cada momento. ¿Para qué? Él no nos quiere ver sufrir, Él nos quiere ver superar justamente las dificultades que nosotros
se nos presentan día a día. Y Él confía en nosotros que lo vamos a poder hacer. Por eso nos da vida a cada instante. El Creador bondadoso, en su abundante amor por la humanidad, desea que cada persona tenga lo mejor para sí misma. Ese es el deseo de Él. El deseo de Dios para nosotros es lo mejor, es siempre el bien. Él quiere lo mejor para nosotros. Parte del bien que el Eterno concede al ser humano es la capacidad de aprender de la experiencia. Y a veces la mejor manera, o la única quizás, de aprender es a partir de los propios errores. Entonces es donde nosotros a través de los errores aprendemos y aprendemos mucho. Eh, por lo tanto, el Creador en su gran bondad les dio a las personas el camino de la Teshuvá para rectificar y mejorar. Y esta es una verdadera prueba de su amor por la humanidad, porque nos da la posibilidad de corregir y nos espera para que lo hagamos, ¿no? Entonces, la eficacia de la Teshuvá como antídoto para las transgresiones pasadas se puede observar en el caso de la población gentil, podríamos decir, o no ágida, de la ciudad bíblica de Nínive, como vemos en el relato del libro del profeta Yoná, ¿no? En donde justamente dice que vino palabra del Eterno a Yoná, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha llegado hasta mí. Y Yoná comenzó a entrar en la ciudad y proclamó y dijo, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y vemos que el pueblo de Nínive creyó en el Eterno, o sea, aceptó el mensaje, y fue proclamado y declarado en toda Nínive por el consejo del rey y sus nobles, diciendo, tanto el hombre como el animal se cubrirán de cilicio y clamarán con fuerza al Creador. Cada uno se arrepentirá de su mal camino y del robo que está en sus manos. Y el Creador vio sus obras, que se arrepintieron de su mal camino. Algunos aclaran, comentaristas, que veía el Creador que la gente devolvía lo que había robado. ¿Mm? O sea que hay hechos concretos que muestran el arrepentimiento. No es decir, perdón, perdón, perdón y sigo y nada voy a arreglar. No, es perdón y arreglo. Arreglo lo que hice mal, todo lo que pueda, de la manera que pueda, ¿no? Entonces, obviamente, la gente mostró su arrepentimiento. ¿De qué manera? Devolviendo lo que había robado. Y se arrepintió entonces el Creador, significa que el Creador entonces tomó la decisión de no hacerles ese mal, o sea, de no sancionarlo, mejor dicho, al ver justamente su arrepentimiento, ¿no? Su retorno. Entonces, al ver su retorno, que su retorno se transformó en hechos, pasó de la intención al hecho, digamos, el creador vio esto que hicieron ellos, vio las acciones, porque lo que se ven son las acciones, o sea, también, si bien el creador ve todo, pero acá nos quiere decir que él vio las acciones de él, que eran consecuentes con su arrepentimiento, digámoslo así, su intención y su declaración verbal. Está muy lindo, a veces se habla mucho, se llora, pero no tiene ningún valor si no se acompaña finalmente con la acción del cambio verdadero, ¿no? Y reparar el daño que uno hizo. Entonces, por eso es tan importante entender que la teshuvá no es solo arrepentimiento, que sería como, digamos, se entiende el arrepentimiento en el ámbito de la Torá, digamos, como el pesar o el dolor por haber hecho lo malo. Pero no tiene que quedar solamente en eso, tiene que haber un cambio de conducta, dejar de hacer lo malo, empezar a hacer lo correcto y corregir todo lo malo que uno ha hecho. Corregir significa no solamente pedir perdón, significa si hay que pagar algo, hay que pagarlo, hay que sacar el dinero y pagarlo y pagar los platos rotos, digamos. Si se robó, se tiene que devolver, no se puede quedar uno con lo que robó, ay, perdón, perdón, me arrepentí, pero sigo con lo robado, o sea, no hay ningún arrepentimiento real. Entonces, la teshuvá es mucho más que arrepentimiento. Incluye el arrepentimiento, pero la teshuvá es un retorno al Creador en arrepentimiento que incluyen varios elementos que vamos a ver en la clase que viene. Entre ellos está el arrepentimiento, que es muy importante. El dolerse, el tener pesar por lo malo que uno hizo, tiene que ver con la emoción, ¿no? Con el dolor, con la tristeza por lo que uno hizo mal. Eso tiene que estar, es un elemento fundamental, que nos lleva, pero nos debe llevar a la acción. ¿Mm? Ese sentimiento de tristeza de haber errado, de haber dejado de hacer la voluntad del Creador, de transgredir la ley del Creador, es lo que nos debe llevar al cambio verdadero y a la acción concreta
y que se plasme en una forma de vida diferente, ¿no? Entonces, eh, de la misma manera, cuando Caín fue tentado, Caín, hablamos del principio de la creación, Adán y Jabá tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Sabemos la historia de que Caín mata por envidia, por celos a su hermano Abel. Cometió el asesinato, el primer asesinato de la humanidad, lo cometió Caín. Y bueno, él fue tentado a transgredir contra su hermano y el Eterno se le apareció y le dijo, ciertamente, si retornas, serás perdonado. Esto se encuentra en Génesis, en Bereshit, capítulo 4 versículo 7. Acá estamos hablando de que en el comienzo de la Torá se habla de Teshuvá. El Creador le informa a Caín, que es el primer gran transgresor de haber cometido, digamos, uno de los terribles hechos, que es el asesinato, que va en contra de las leyes, ¿no? Universales, y le dice, le informa que si se arrepiente, que si cambia, que si vuelve, que si retorna, va a ser perdonado. Lo informa que existe la Teshuvá. ¿Mm? Es una lección eterna para todas las generaciones, ¿no? Que vienen después, que han venido después. Y el Eterno le instruyó a Caín acerca de la capacidad del ser humano de hacer Teshuvá, de la existencia de Teshuvá, que el ser humano lo puede hacer, que está en manos de toda persona, es arrepentirse y volver al Creador en cualquier momento que uno lo desee y tome la decisión de hacerlo, y Él finalmente lo va a perdonar al la persona haber hecho la teshuvá como corresponde, una teshuvá verdadera. Y acá hablamos después de Caín, de la vida de Caín, cómo siguió después, y se nos dice en la Torá oral que Caín después se hizo teshuvá. Y que Caín, si bien tuvo que pagar las consecuencias de, de haber matado a su hermano, se le dio muchísimos años de vida, y en esos años de vida que se les dio a Caín, él pudo rectificar, enmendar su falta. ¿Y de qué forma? Dice que él tuvo un hijo, al que le puso por nombre Hanoch, o sea, Enoch, se traduce como Enoch, Hanoch, aunque no es el Enoch ese que aparece que dice que se lo llevó el Creador sin ver la muerte, ese es otro. Ese Enoch es hijo de Set, que vino después de la muerte de Abel. Pero hubo otro Hanoch, otro Enoch, que fue hijo de Caín. Y también le puso, él fundó una ciudad, y a esa ciudad le puso también el nombre de su hijo, Hanoch, ¿no? Entonces él apostó a la vida. Él había traído muerte sobre su hermano y luego apostó por la vida. Empezó a hacer teshuva por oposición, o sea, lo contrario a lo que había hecho mal, y apostó a la vida. Trajo un hijo al mundo, fundó una ciudad para darle la posibilidad de que se desarrolle la vida de las personas en comunidad y que pudieran criarse. Apostó por la vida, ¿no? Y esa es una acción que nos habla de una teshuvá verdadera. También dice que Caín le informó a su padre Adán, que no sabía. Adán dice que se había alejado y estaba muy triste y terriblemente triste por la falta que había cometido y por ver la humanidad a dónde había caído, y, o sea, las consecuencias de sus acciones con la humanidad, que eran sus hijos, sus descendientes. Estaba muy triste y Caín lo encuentra después de esto, de estas situaciones, lo encuentra a su padre, Adán, y le informa de esto mismo, de que existe la teshuvá. Y se nos dice que después Adán, todo el tiempo que le quedó de vida, siempre estuvo haciendo teshuvá. Eso no lo vemos en la Torah escrita, pero sí nos cuenta la Torah oral, ¿no? Acerca de estas cosas, que es importante saberlo, que no termina la historia con un Adán fracasado, un Adán que no pudo hacer nada, que quedó allí como que lamentando o no sé, lo que hizo mal, sino que vemos que también Adán, él, toda su vida, hasta el último momento de su vida, hizo teshuvá. ¿Mm? Se buscó la rectificación, el apego al Creador, etcétera, para rectificar su gran mal, ¿no? Todo el tiempo. Eh, Bien, entonces acá vemos dónde se nos comunica acerca de la teshuvá. Vamos a ver algunas cositas más que yo he agregado también para ir, digamos, cotejando, digamos, am, agregando un poco otro tipo de conocimientos que son interesantes acerca de la teshuvá.
Por ejemplo, Maimónides, en Leyes de la Teshuvá, capítulo 6, verso 6, el capítulo 7, verso 6, nos dice que la Teshuvá nos acerca a Dios. Grandiosa es la Teshuvá, que acerca a la persona a la presencia divina. Tal como está escrito, regresa a Israel al eterno tu Dios. Eso lo dice el profeta Osea en el capítulo 14, versículo 2 de su libro. Regresa a Israel, haz Teshuvá Israel. ¿Mm? Regresa Israel al eterno tu Dios. Refiriéndose a que si volvemos en Teshuvá, estaremos unidos nuevamente a Dios. La Teshuvá acerca a aquellos que están lejos. Un día alguien puede ser rechazado por Dios por algo malo que puede haber hecho. Obviamente que el Creador se aleja de la persona que, o mejor dicho, la persona se aleja de Dios. Así es como sucede, en realidad. Y el Eterno, obviamente, la persona queda alejada del Creador. Eh, Porque obviamente lo que ha hecho esa persona es algo detestable, algo que al Creador no le agrada, que lo aleja, que lo hace alejarse también. Por voluntad del ser humano, obviamente, ¿no? Su decisión. Y justamente a través de la teshuvá, inmediatamente después que hace la persona teshuvá de todo eso que hizo mal, puede inmediatamente acercarse al Creador y nuevamente apegarse a Él y ser amado por Él. Entonces, volver a disfrutar de ese amor que el Creador quiere darle en todo momento al ser humano y que a veces no lo puede hacer porque el ser humano se aleja. Entonces, retornar a las alas, bajo las alas de la presencia divina, retornar bajo sus brazos, ¿no es cierto? Apegarnos nuevamente a Él para disfrutar de ese amor que Él siempre nos quiere dar, ¿no? Volver a disfrutar ese amor que Él siempre nos quiere dar. Y que nosotros nos privamos por nuestra propia decisión. El Talmud, en el Tratado de Berajot 34b, afirma que los justos, los sadiquín, no pueden alcanzar el nivel de aquellos que han hecho teshuvá, de los Baalei teshuvá. O sea, las personas que son justas, que por ejemplo se crían en un hogar justo, en un hogar de temor a Dios, y que no han tenido las posibilidades de desviarse tanto, no pueden superar a aquellos que han venido de lo más bajo, que han venido de las transgresiones, que han venido de una vida totalmente errada, desviada. Incluso los más justos no se encuentran en el lugar espiritual en el cual se hallan estos retornantes o Baalei Teshuvá. Tal como está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso 19, paz, paz para los alejados y para los cercanos. Dice así, paz, paz, o sea, shalom, shalom, para los que están lejos y para los cercanos, los que están cerca. Primero dice, paz primero para los que están lejos y después paz para los que están cerca. Significa que las personas que están lejos y deciden volver están en un nivel más elevado que las personas que siempre estuvieron cerca y no se alejaron. Porque la persona, a pesar de haber caído donde cayó, se sobrepone a sus instintos y se levanta porque decide por sus propios medios agradar al Creador. Y hace un gran esfuerzo, mortificación, etcétera, de su parte, dispuesto a hacer lo que haga falta para poder recuperar ese lugar de conexión con el Creador. Y usa la transgresión como un escalón para elevarse y acercarse más a Dios. El Talmud Babli, Talmud de Babilonia, en el Tratado de Pesajim 54a, afirma que la Teshuvá fue creada antes que el mundo, como dije antes al principio del estudio, porque 7 cosas fueron creadas antes de la creación del mundo, y estas son la Torá, que es el manual o digamos es el plano con el cual el creador creó todas las cosas. La Teshuvá es la segunda cosa que creó, que es lo que estamos hablando en este estudio. El jardín del Edén para la recompensa. El Geinam, que es el lugar de sanción para después de la muerte, para purificación del alma por un tiempo. El trono de gloria es de donde Dios, el creador, dirige todo este mundo, este universo. El templo, es la conexión del cielo con la tierra, ¿no? Y el nombre del Mashiach, que esto justamente es un poquito, a veces no tan fácil de entender, pero lo que se nos dice es que el creador, obviamente, tiene un plan en donde a través del Mashiach
de un ser humano especial, Él va a traer la redención del mundo. Así es como lo diseñó. Y cuando dice el nombre del Mashiach, en hebreo el nombre es Shem. Y se nos dice que se entiende también, se entiende también esto, como que el Mashiach tenía que venir de Shem, el hijo de Noah. Y acá hablamos del pueblo judío especialmente, ¿no? De los semitas, especialmente los judíos. Entonces, estableció que a través de un pueblo especial, que ahí está incluido Israel en el Mashiach, un pueblo especial, Israel, de ahí iba a venir la salvación del mundo, la redención del mundo a través de un Mashiach, un rey ungido, judío. ¿Mm? Y así es como él ha diseñado todo desde antes que creara el mundo. Ya él había planificado para que todo fuese de esta manera. El Salmo 93 se refiere a la Teshuvá también, el Salmo Tehilim 90, versículo 3, cuando dice, antes de que las montañas fueran creadas, tú devuelves al hombre a la tierra y dices, retornen hijos del hombre. En el Salmo 93 se habla de la Teshuvá, dice, retornen hijos del hombre, hagan Teshuvá hijos del hombre, le dice a la humanidad el Creador. No solamente el judío, le habla a toda la humanidad. Y después dice el Pirkei de Rabí Eliezer, en el capítulo 3 dice que el mundo no habría podido continuar existiendo si no existiera la Teshuvá. Antes de que el mundo fuera creado, todo lo que existía era solamente el creador, obviamente, y su gran nombre. El creador decidió crear el mundo y lo talló, pero no se sostuvo. Esto puede compararse con un rey que desea construir un palacio. Si primero no pone cimientos en la tierra, no lo va a poder construir, no lo va a poder levantar porque se va a caer. De la misma manera, el creador talló el mundo, pero este no se sostuvo hasta que él creó la Teshuvá. La Teshuvá tiene que ver con el cimiento, los cimientos de la creación, los cimientos del ser humano, de la existencia del ser humano. Entonces, tuvo que crear este cimiento antes de la humanidad, que es el cimiento de la humanidad para que se pueda sostener. Porque, digamos, si el mundo fuera conducido solamente por el juicio, ninguno sobreviviría. Ante la primera transgresión que uno comete, ya tendría derecho el creador de borrarnos del planeta. ¿Quién podría estar vivo? ¿Habría algún ser humano? No habría más nada, ninguno, de hace rato, ¿no? Al principio. No sé cuánto tiempo hubiera durado, unas horitas nomás, la creación del ser humano. Entonces, como él decidió conducir el mundo, no solo por juicio, por el atributo de la justicia, sino también por el atributo de la misericordia, ahí viene justamente a presentarse lo que sería la Teshuvá. Porque justamente la misericordia hace que el juicio se retarde. La misericordia hace que la justicia llegue después. La demora, ¿para qué la demora? Para que el ser humano pueda hacer teshuvá, pueda reconocer sus errores y volverse. Y eso es misericordia. Entonces, el atributo de justicia es equilibrado con el atributo de la misericordia. Y de esa manera el mundo se puede sostener, porque da lugar a la teshuvá, ahí se presenta la teshuvá para que el ser humano pueda volver al Creador y no ser destruido, ser perdonado. Y finalmente, para terminar, el rabino Eliyahu Dessler dice que la teshuvá por amor, más que por temor, más que por miedo, transforma las transgresiones en méritos. Sí, la teshuvá hecha por amor a Dios tiene la capacidad de transformar las transgresiones que uno cometió en méritos, o sea, aún la transforma en bien. Arrepentirse por temor a Dios significa simplemente que cuando uno reconoce la grandeza, lo grave de su transgresión y lo grande que es Dios y lo bueno que es, en su gran misericordia, las considera como transgresiones accidentales. O sea, Dios en su gran misericordia va a considerar estas transgresiones como que si lo hubiéramos hecho por accidente, no con voluntad. De acuerdo con el grado de teshuvá de que lo hizo, ¿no? De que lo hizo. Ahora, hay un nivel más elevado que esta teshuvá por miedo. De todas maneras, es válido y está muy bien que la persona haga teshuvá por miedo. Porque al no conocer al Creador en profundidad, o sea, al no tener un conocimiento todavía importante del Creador, porque no ha tenido oportunidad de estudiar Torah y de ahondar en el conocimiento del Creador, empieza la persona primero teniendo miedo de ser sancionada. Se da cuenta de que el creador tiene todo el derecho de sancionarla.
Entonces le agarra un gran miedo y por miedo busca corregirse. Está bien porque al final termina corrigiéndose, ¿no? Y es muy efectivo el hacer algo por miedo, ¿no? Porque lo terminas haciendo. Ahora, hay un nivel más elevado, nos dice que el otro nos sirva. Nos dice que aún así, todo con el tiempo, vamos entrando a un nivel más elevado, que es el nivel de la teshuvá por amor a Dios. Ya no por temor como al comienzo, quizás, ahora por amor. Cuando una persona se arrepiente y reconoce la bajeza de su transgresión y la grandeza de Dios y su bondad y medita respecto a esta bondad que Dios tiene con nosotros, en cuanto que el Rey del Universo se humilla a sí mismo para aceptar nuestra teshuvá, o sea, se humilla para aguantarnos y tenernos paciencia y soportarnos hasta que logremos corregirnos. O pensamos que le gusta al Creador ver cómo nos estamos descarriando. No le gusta, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué soporta el Creador nuestras humillaciones? ¿Sí? O sea, ¿por qué soporta el Creador? Por amor, porque nos ama. Entonces uno conoce, llega a conocer este gran amor y bondad del Creador por uno mismo y termina amándolo a Él, porque se enamora del Creador. Es decir, la bondad es tan grande, su bondad, es tan grande su amor por nosotros. Empieza a entender y a ver esto y ya no le tiene miedo, sino que lo ama. Y ya si no vuelve al Creador es porque lo ama, es porque no quiere defraudarlo, no se merece el Creador que yo le haga esto, porque el Creador me ama, el Creador me soporta. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué le tengo que hacer esto a mi Dios? Bueno, entonces es por amor que uno empieza a corregirse ya y no por miedo al castigo, que tiene que ver con algo más egoísta, ¿no? Donde estamos pensando en nosotros. Cuando tiene que ver con temor, tiene que ver con lo que me va a pasar a mí. Pero cuando tiene que ver con el amor, estoy pensando en Dios, ¿no? Cómo el Creador, en la situación en que estaría Él ante mis ofensas, ¿no? Y ante mi vida descarriada. Entonces estoy pensando, estoy poniendo en el foco al creador, ya no a mí mismo. Entonces es una cuestión de madurez espiritual. Entonces, mientras más la persona profundiza su teshuvá y reconoce la bajeza de su transgresión, mayor es la cantidad de gratitud que siente hacia el Creador y se conecta con él incluso aún más debido a este amor. Entonces sus transgresiones se transforman en méritos. No solo que las transgresiones, ya, como vimos en el caso de la teshuvá por miedo, por temor, no solo que las transgresiones, digamos, son tomadas como accidentales, sino que acá vemos que las transgresiones terminan transformando en méritos, o sea, a nuestro favor, puesto que él se despertó a un nivel mayor de amor a Dios, como resultado de sus transgresiones. O sea, él toma las transgresiones, ¿para qué? Para elevarse más aún sobre eso, ser mejor que antes, amar más a Dios que antes. Así que si eso le ayuda a la persona a pegarse más a Dios y amar más a Dios, termina siendo un mérito. Entonces Dios, con su gran misericordia, juzga a esas transgresiones como si fueran méritos. Miren qué tremendo, porque es dar vuelta totalmente la historia, ¿no? De algo que era tan terrible, tan horrible, darlo vuelta a través de este Teshuvá y transformarlo en un mérito, de algo que va a recibir la persona aún recompensa y va a recibir bendiciones del Creador, ¿no? Y por eso de que a través de los errores la persona puede llegar a aprender a través de experiencia, a través de haber hecho algo malo, de haber sufrido, de haber hecho algo malo, aprende más y se logra corregir y rectificar y apegarse aún más al Creador, ¿no? Y este es un poco, digamos, la dinámica de la Teshuvá, desde lo más simple a lo más elevado, que es la teshuvá por amor, ¿no? Obviamente que en este primer estudio no estamos hablando de cómo hacerlo, de cuáles son los pasos, que eso ya tiene que ver con la clase que viene. Pero en esta clase hemos podido introducirnos en el tema de la teshuvá, entender de qué se trata, lo tremendo que es esto. Si esto no es gracia, si esto no es amor de Dios, ¿qué es? ¿No? Pregunto, como para que nos quedemos tranquilos y no estemos, la gente no esté fantaseando con cosas irreales, sino que vea la realidad de algo que viene desde la creación, ¿no? Y que nos acompaña al ser humano, pero ¿qué pasa? A veces el ser humano, como en el caso de Caín y después como en el caso de Adán,
¿no? Y alguien tiene que informárselo. A Caín se lo informó el Creador, a Adán se lo informó Caín, y quizás a vos que estás, a tú que estás escuchando, te lo estamos informando nosotros en este momento, o quizás los he escuchado de otro, pero alguien te lo tuvo que decir, o alguien te lo tiene que decir, para saber que en la Torá hay bondad, en la Torá hay misericordia, en la Torá hay gracia, podemos decir así, si le gusta más esa palabra, eh, para todo ser humano, para todo ser humano. Baruch Hashem. Bien, hasta aquí entonces ha sido la clase.